Bueno, en esta oportunidad vamos a estar resolviendo el ejercicio donde yo tengo tres individuos y existe un bien público puro, ¿sí? Recuerden la definición de la teoría, y voy a tener un costo marginal de producir un bien público y lo que vamos a tener que tratar de identificar es cuál es el nivel eficiente de provisión, ¿sí? Entonces, suponer que existen tres consumidores, 1, 2 y 3. Las funciones inversas de demanda son estas que tenemos acá. P1 igual a 50 menos G, P2 igual a 110 menos G, P3 igual a 150 menos G. Funciones inversas de demanda, porque en general las funciones de demanda nosotros ponemos como en la variable de la izquierda la cantidad del gasto, y entonces hacemos, no sé, A menos B por el precio. La función de demanda inversa es simplemente despejar este P y poner G del lado derecho, ¿sí? Así que no es nada más que eso. Donde precio de I, o sea, pre 1, 2 o 3, representa la disposición a pagar del individuo I en pesos por unidad, ¿sí? El costo marginal de producción de G es igual a 190, perdón. Entonces, el primer inciso nos pide, bueno, calcular el nivel eficiente de provisión del gasto público. Fíjense que las funciones inversas de demanda por el bien público representan el beneficio marginal para cada persona. Entonces, la demanda de la sociedad por el bien público se obtiene como la suma vertical de dichas funciones. Así, el beneficio marginal social por el bien público, ¿sí? En este caso será la suma de P1 más P2 más P3. Y si nosotros sumamos eso, me genera un resultado de 310 menos 3G. ¿Sí? Esto simplemente lo que hay que hacer es sumar las demandas individuales por el bien público. Fíjense que yo esto lo puedo sumar porque yo lo que estoy teniendo, ¿sí? Lo sumo verticalmente porque el bien público puro lo puedo compartir entre los tres individuos, ¿sí? No hay rivalidad en el consumo. Que es a diferencia de un bien privado, donde yo no lo podría sumar verticalmente, lo debería sumar horizontalmente, ¿sí? Entonces, la cantidad socialmente óptima del bien público será la que iguale el beneficio marginal social con el costo marginal de producción. Esta es la reglita que siempre vamos a estar buscando. Lo difícil de esta regla es partir desde demandas individuales y llegar a la demanda social. Pero una vez que tenemos la demanda social, que es el beneficio marginal social, lo igualamos al costo marginal social. Y 310 menos 3G es igual a 190 y nos genera que el gasto público óptimo es de 40. ¿Sí? El bien público, no gasto público, perdón, el bien público debería ser de 40 unidades. Entonces, fíjense, nosotros, acá yo les hice la gráfica, traten de hacer la gráfica ustedes porque son demandas muy sencillas y que son fáciles, son todas lineales, así que son muy fáciles de hacer. Así que antes de ver este gráfico, si pueden, pónganle pausa o vuelvan unos segunditos para atrás y traten de graficarlo ustedes en su hoja, a ver cómo les sale. Y fíjense que el costo marginal es de 190 y es constante a medida que yo aumento la cantidad del bien público. Acá podría poner G o Q, es lo mismo. Estos son pesos por unidad. Y fíjense que yo acá tengo las tres demandas de individuales. Cuando yo las sumo verticalmente, tengo el beneficio marginal social, ¿sí? que es esta línea naranja. Bien, y entonces, nada, el ejercicio se resuelve cuando el beneficio marginal social es igual al costo marginal. Y que es este nivel de provisión pública, ¿sí? De G igual a 40. Ahora, pensemos por un momento, ¿qué sucede si solamente tuviésemos los individuos por separado? Y bueno, este 150 no llegaría nunca a cubrir el costo marginal, este individuo. Ahora, este individuo verde tampoco y este individuo azul tampoco. Entonces, si no se pudiese proveer, ninguno estaría llegando al costo marginal y se estaría proveyendo cero del bien público. No porque a la gente no le gustara el bien público, sino porque no llega a cubrir el costo marginal. Es decir, en términos bien intuitivos, yo estoy
se está proveyendo cero de bien público, ¿sí? o de un bien, y por ejemplo pensemos que solamente existe la línea azul, la de 150. Ahora, pasar a que se provea una unidad de bien público me genera una valoración de 150, lo cual en ese sentido estoy contento, pero el costo marginal que yo tengo que afrontar es de 190. Entonces, 150 menos 190 me da un resultado negativo de 40, con lo cual yo prefiero, bueno, ¿sabes qué? El bien público es muy caro. Entonces yo prefiero que no se provea. ¿Sí? Porque el beneficio marginal no alcanza, mi valoración marginal no alcanza a cubrir el costo marginal. Un breve comentario sobre este gráfico. Fíjense que por ahí algún despistado o por ahí no tanto, me podría decir, che, pero qué raro, qué raro que que la línea naranja corte en un punto anterior a la línea azul. Fíjense que por ahí uno me podría decir, che, pero en realidad, si es la suma vertical, no debería ser una línea así. Y uno diría, bueno, tenés razón. El problema es que esta línea vertical es la suma de estas tres. ¿Sí? ¿Y qué sucede con este nivel de gasto público, este nivel de provisión de bien público? La valoración del azul es de 0, eso estamos de acuerdo, ¿sí? Pero proyectemos esta línea verde. ¿Cómo es la valoración del individuo 2? Bueno, es negativo. Ahí ya directamente el bien público le está restando utilidad al individuo. Entonces, en términos matemáticos estaría dispuesto a pagar para que haya menos bien público. Y el punto es, la valoración marginal social tiene en cuenta a los tres individuos. Entonces, por eso es que se proyecta, digo, si uno proyecta, y si de vuelta uno proyecta toda esta, terminás teniendo un beneficio marginal que cuando vos provees esta cantidad termina siendo bastante más negativo. Por acá abajo no lo dibujé, si quieren pueden dibujarlo y pueden obtener cuál es el beneficio marginal social cuando se provee esta cantidad. ¿Sí? Pero en definitiva, que es 150 me parece. Pero en definitiva, nada, nosotros siempre nos vamos a manejar en este tramo de cantidades positivas y valoraciones positivas. Pero ese era como un breve comentario porque en general siempre surge esa duda. Bueno, el segundo inciso nos pide, si el bien público no pudiera proveerse debido a la existencia del problema de free riding, ¿cuál sería la magnitud de la pérdida de bienestar? Cambio en el excedente del consumidor sufrida por esta economía. Bueno, acá lo que nos está planteando es, primero entendamos qué es el free riding, es decir, free riding quiere decir, bueno, todos nos ponemos de acuerdo para dividir el costo de este bien público, pero resulta que yo no pago, el otro no pago y queda pagando un solo individuo. ¿Y qué sucede? Bueno, el individuo que queda pagando no lo termina pagando porque no le cubre el costo marginal, entonces dice, no, pará, si yo voy a pagar solo esto, mi beneficio es tanto y el costo marginal lo termino afrontando todo yo. Entonces, lo que va a terminar sucediendo es que el bien público no se va a proveer y se va a proveer cero. La pregunta interesante es, bueno, ¿qué sucede con el excedente del consumidor? Y bueno, el excedente del consumidor, nosotros ¿cómo lo podemos medir? Yo acá le puse la formulita, es base por altura sobre 2, ¿sí? Y es 310 menos 190, que es este triangulito que yo tengo acá. ¿Sí? Desde 310, bueno, acá se ensució un poco el gráfico, pero si ustedes hicieron su gráfico en las hojas lo pueden marcar. El excedente del consumidor en términos sociales es de 40 a 0 y de 310 a 190, es toda esta área. ¿Cuándo? Cuando la provisión es de 40. Ahora, si por un problema de free riding yo no lo puedo proveer, ¿cuál va a ser el excedente del consumidor? Y 0, digo, porque no se está proveyendo nada. Digo, en términos matemáticos, la base del triángulo sería 0. Entonces, yo todo lo que me pierdo cuando produzco 0 es todo el excedente del consumidor que antes ganaba. ¿Sí? Que es todo este triángulo. Y por eso es esta formulita. Esta es la altura, esta es la base, y luego lo divido por 2 porque es la fórmula, y me estoy perdiendo 2400. ¿Sí? Que antes lo tenía
porque la gente se ponía de acuerdo, pero ahora como existe el free riding y no se puede proveer el bien público, entonces no lo estoy proveyendo. Bueno, y así se resuelve el ejercicio.